ajustarnos a todas las medidas que el Ministerio de Salud nos ha enviado o ha enviado a todas las iglesias. Entonces, hermanos, para los hermanos se les puede complicar la labor si tienen niños menores de 4 años por el tema del cuidado. Pedimos amablemente a cada uno de ustedes, por favor, que nos colaboren. Si ustedes tienen niños menores de 4 años y los quieren enviar, no pueden. Solamente los mayores de 4 años. Y son los niños los que deben de estar allí. No puede ir ningún padre, ninguna hermana, ni la tía, ni la abuela, ni la suegra, ni la prima. No, son los niños, porque por el espacio del personal también. Entonces pedimos amablemente, hermanos, su colaboración, porque no quisiéramos el día de mañana tener que dar la directriz a los hermanos de que cerramos nuevamente la escuela dominical, porque pues se nos puede complicar. Así que pedimos amablemente su cooperación en esta mañana. Bien, hermanos, vamos entonces a lo que venimos en esta mañana y vamos a compartir en esta hermosa mañana el mensaje de la palabra del Señor, y vamos a usar la escritura del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, en el capítulo 6, verso 1, y voy a leer para ustedes en esta mañana del verso 1 y al verso 4 en esta hora. Hermanos míos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de que gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Verso 5. Porque cada uno llevará su propia carga. ¿Qué carga el apóstol Pablo al escribir estas recomendaciones y al exhortar a la iglesia en Galacia que para poder tener un mejor entendimiento acerca de esta escritura, se nos hace sumamente importante en esta mañana poder hablar del contexto en el cual el apóstol Pablo está escribiendo esta carta? Debemos de considerar que estas palabras que hemos leído son, por supuesto, las últimas palabras dentro de esta carta a una iglesia que ciertamente no es una sola congregación, sino que Galacia es una región, era una región de aquel tiempo del Imperio Romano y se consideraba como una provincia. Y dentro de esa provincia, por supuesto, habían varias ciudades, las cuales también ya el apóstol Pablo había recorrido y predicado el evangelio en esas ciudades. Entre ellas podríamos nombrar la ciudad de Antioquía, por ejemplo, Berea. Podríamos hablar de Iconio, que son ciudades que están dentro de la región de Galacia. Así que esta carta no solamente es enviada a una congregación, sino que es enviada a varias congregaciones en esa época. Es como si de repente el apóstol Pablo escribiese a la iglesia que está en la provincia de San José, pero en cada cantón tenemos iglesia, y entonces esa carta que está siendo dirigida a una provincia, por supuesto que está siendo dirigida también a varias congregaciones dentro de esa provincia, en este caso Galacia. Así que el tema que quiero compartir hoy con ustedes le he titulado Cumpliendo la ley de Cristo. Entonces, hermanos, basado en este título y basado en esto que vamos a comprender un poco acerca de el contexto en el cual Pablo escribe, debemos de considerar que para este momento el corazón del apóstol Pablo está hecho pedazos. Debemos considerar que el corazón de Pablo está sumamente preocupado. El corazón de Pablo está sintiendo angustia al escribir esta carta, y también el corazón del apóstol Pablo tiene bastante molestia, está enojado al escribir esta carta.
Y por supuesto, queridos hermanos, que esta razón que el apóstol Pablo obtiene, o lo que ha detonado esta tristeza, preocupación, angustia y molestia en el corazón de Pablo, obedece al hecho en el cual la iglesia en esa provincia está en un gran peligro. Está siendo amenazadas por corrientes doctrinales que tienen la intención central de desplazar el poder del evangelio al quitar la figura de Cristo como el centro de la predicación del evangelio que ya anteriormente Pablo había predicado en esta provincia. Así de que la iglesia en la provincia de Galacia está en un grave peligro. Muchas cosas están filtrándose en la iglesia y esto por supuesto tiene que llevar a deteriorar la conducta cristiana de aquellos primeros creyentes en esa provincia. Pablo en uno de sus viajes misioneros ha llegado a la provincia, ha predicado el evangelio según Cristo le reveló y le enseñó al apóstol y ha dado instrucción de cómo vivir ese evangelio. Pero cuando entra un movimiento conocido como los judaizantes, que eran judíos convertidos al cristianismo, comenzaron a considerar de que Cristo es importante de repente y que el evangelio está bien, pero que para poder lograr la salvación plena y perfectamente era necesario volver a los rudimentos de la ley, o sea, volverse a esclavizar con las cosas de la ley, como por ejemplo circuncidarse, guardar el día de reposo, guardar las fiestas solemnes del pueblo hebreo, etcétera, etcétera. Pero esto, por supuesto, que cuando hablamos de esto y de toda esta enseñanza que está infiltrándose ya en la iglesia y que está causando un deterioro en la vida de los creyentes, debemos de considerar claramente, hermanos, que cuando la iglesia o en la iglesia se infiltran doctrinas que son total y absolutamente contrarias a la sana enseñanza del evangelio, número uno, la enseñanza sana que Cristo predicó, que hablan los 4 evangelios, y la enseñanza que el apóstol Pablo también predica con respecto a lo que encontramos todo en las cartas de ellos en el Nuevo Testamento. Cuando la iglesia pierde ese horizonte, la conducta de la vida de quienes forman la iglesia tiene que comenzar a deteriorarse. Tiene que comenzar a ser perjudicada, porque cuando nos separamos de la verdadera palabra del Señor, no queda otra cosa que deteriorarnos en nuestra vida. Y pareciera ser entonces el caso de la iglesia en Galacia. Muchas cosas en cuanto a esta doctrina ya se han infiltrado, el deterioro es evidente y por eso el apóstol Pablo tiene un nudo en la garganta, tiene una gran inquietud, una gran preocupación, porque aquella iglesia que él había fundado por la gracia del Señor ahora está en un grave peligro. Entonces, dentro de ese contexto en que el apóstol, es en ese contexto en que el apóstol Pablo va a escribir esta carta, y es dentro de ese contexto de peligro, de decadencia que está teniendo la iglesia, de la pérdida de fuerza que la iglesia está teniendo, de la falta del carácter cristiano en la vida de aquellos que primeramente habían creído al evangelio que Pablo había predicado anteriormente. Es ante esa situación que el apóstol Pablo va a dar esta recomendación a la iglesia. Claro está que cuando leemos el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 de esta carta, Pablo viene estableciendo una vez más fundamentos y viene dando argumentos acerca de la forma incorrecta en que esta iglesia está haciendo vida cristiana. Viene dando argumentos de lo inútil que son ya los rudimentos de la ley para la iglesia que ha sido alcanzada por la gracia de Dios. Y una vez que el apóstol Pablo establece toda esa argumentación en la fe, es cuando el apóstol Pablo va a decir lo siguiente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, debemos de saber interpretarla,
porque no está hablando de las faltas comunes y corrientes que todos nosotros podemos tener, sino que precisamente el apóstol Pablo está haciendo una mención al hecho de que cuando esta falta está presente en la vida de aquellos creyentes en la iglesia en Galacia, tiene que ver estrictamente con el deterioro en la conducta de ellos a causa de una mala enseñanza. Entonces, entendiendo haciendo esta consideración a esta palabra de si alguno fuere sorprendido en alguna falta, el apóstol está siendo claro, está siendo directo para la iglesia en ese momento, y lo que él les está diciendo es: hermanos, si ustedes notan que un hermano de entre ustedes está viviendo de una forma incorrecta el evangelio, porque usted y yo podemos vivir de una forma correcta el evangelio y podemos vivir de una forma incorrecta el evangelio, la vida cristiana. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia entre un creyente que vive correcta y sanamente el evangelio y alguien que no? Lo que va a marcar la diferencia es precisamente el hecho de aquello en lo cual nosotros estamos creyendo, aquello en lo cual nosotros estamos pensando o considerando. En vista de eso, entonces aquella iglesia que está siendo atacada por falsas enseñanzas, hay creyentes que están abrazando una falsa enseñanza, y ellos, porque están creyendo en esas falsas enseñanzas y están teniendo una consideración errónea del evangelio, es en esa forma en que ellos están viviendo. Y cuando alguien que está siendo influenciado por una corriente de pensamiento equivocada o contraria al evangelio, claramente entonces se va a evidenciar en la conducta del creyente. Y esta es la situación que está pasando en la iglesia en Galacia. Hay hermanos que su conducta no va de acuerdo al evangelio que Pablo había predicado. Hay hermanos en la iglesia, en las congregaciones en Galacia, en todas esas varias congregaciones, cuya conducta no va de acuerdo al evangelio que Pablo había predicado en uno de sus viajes misioneros, que es el mismo evangelio que Cristo predicó. Entonces el apóstol Pablo, haciendo las últimas recomendaciones, va a apelar a la congregación de hermanos. Nótese que esta es una responsabilidad que tiene no el pastor, sino que tiene la iglesia en general. Porque aquí el llamado de Pablo no es hacia los pastores de esa congregación, sino es a la iglesia como un todo, como una comunidad, como un cuerpo, donde dice: hermanos, si alguno de ustedes ha sorprendido a algún hermano cuya conducta no es correcta, cuya conducta no va de acuerdo al evangelio que nosotros les hemos predicado, entonces dice: ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Pero permítame añadir algunas cosas más al primer punto en esta mañana con respecto a esas faltas. Eso era lo que estaba pasando en las iglesias en Galacia. Alguien estaba entendiendo un tipo de evangelio diferente al evangelio que el apóstol Pablo había predicado. La iglesia, el problema que está teniendo la iglesia es que había gente que estaba haciendo un estilo de vida que iba en desacuerdo con el evangelio. Entonces he aquí la aplicación para nosotros muchos siglos después, para nosotros hoy. Y es que, hermanos, cuando usted y yo no tenemos claridad del evangelio, cuando usted y yo no obtenemos entendimiento del evangelio de Cristo, no nos queda otra cosa que desarrollar una conducta en nosotros que va a ir en contra del evangelio predicado por Cristo y anunciado por los apóstoles. Cuando usted y yo hemos creído de repente en algún momento en nuestro Señor Jesucristo, hemos depositado nuestra fe en el Señor para salvación, pero seguidamente nos introducimos dentro de una congregación evangélica, llegamos y nos sentamos en una congregación evangélica, pero a partir de ese punto no avanzamos más en la vida cristiana, no nos interesa de repente seguir o aprender acerca del evangelio, no desarrollamos
una lectura sana, un estudio sano de las Sagradas Escrituras. No hay en nuestro corazón el interés de repente de aprender de la palabra del Señor. Cuando eso es lo que ha sucedido en nosotros, entonces pasa el tiempo, pasan los años, pasa todo ese montón de años en nuestra vida y lo que hemos aprendido solamente es llegar a una iglesia y sentarnos. Yo les digo en esta mañana lo siguiente: lo que hemos hecho esto, claramente tenemos una desconexión de la verdad de Dios. Hemos creído solamente en Cristo y por supuesto que eso es vital e importante y determinante en nuestra vida en cuanto a la salvación. Pero la idea de Dios no es solamente que usted haya conocido o haya tenido ese encuentro con Cristo para salvación, sino que a partir de ese punto usted y yo crezcamos en la verdad. A partir de ese punto crezcamos en nuestra fe. A partir de ese punto nos desarrollemos y maduremos. Pero maduramos no por los años de estar en una iglesia, maduramos en relación al conocimiento de la palabra de Dios y a la aplicación de esa verdad de las Sagradas Escrituras en nuestra vida. Cuando eso es así, claramente usted y yo nos desarrollamos, claramente maduramos, claramente avanzamos, porque una cosa es madurar y otra cosa es envejecer. Muchos envejecemos en una iglesia. Tenemos todo un historial de 50 años en una iglesia, pero 50 años en una congregación evangélica no determina para nada madurez. La madurez y transformación en nuestra vida cristiana parte del momento de mi relación con la palabra de Dios, con la verdad del evangelio y la aplicación de esa verdad a mi vida personal. Cuando esa verdad la interiorizo en mi corazón y por obra del Espíritu Santo se arraiga en mi corazón, hay una transformación, y es entonces cuando comenzamos a madurar y comenzamos a crecer. Cuando no hemos crecido y no hemos madurado, evidentemente, hermanos, la ausencia de esa verdad en nuestra vida se hace evidente en nuestra conducta. Entramos a una iglesia, cantamos en la iglesia, ofrendamos en la iglesia y de repente hasta servimos en la iglesia, pero por no tener claridad del evangelio de Cristo en nuestra vida, mi conducta es totalmente en desacuerdo con las Sagradas Escrituras. Lo que he aprendido de repente es hacer lo que todos hacen dentro de una congregación cristiana. Y usted y yo no hemos sido invitados por Dios a una congregación para hacer todo lo que la gente en las congregaciones hace. Hemos sido invitados a una congregación para escuchar el mensaje de Dios, para escuchar el evangelio de Cristo y permitir en nuestro corazón que esa verdad expuesta de la palabra del Señor se arraigue profundamente en nuestro corazón para una transformación que glorifique y dignifique la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Así de que yo no estoy acá y usted no debe de estar acá en virtud de todo lo que la gente hace. Porque en las iglesias cristianas evangélicas pasan muchos horrores. Si usted ha venido con la expectativa de que aquí está la mejor gente, usted se ha equivocado. Si usted ha venido de repente porque considera que aquí está la gente del VIP espiritual, está equivocado. Aquí hay o habemos de todo. Entonces, la invitación de Dios a la congregación, que es el cuerpo de Cristo, no es para que vivamos en virtud de lo que los otros hacen, sino que aprendamos a vivir en virtud de lo que la palabra del Señor nos enseña. Amén. Ok. Entonces, bien, ¿qué pasa cuando de repente nos encontramos con hermanos que por su conducta, por sus actitudes, inmediatamente sabemos que no es lo que Dios espera de ellos? ¿Qué hacemos? ¿Qué se supone que yo debo de hacer, no en figura de pastor, sino en figura de hermano en Cristo? ¿Qué se supone que yo debo de hacer cuando de repente nos encontramos con tantas feas y horribles actitudes en los hermanos?
¿Qué hacemos? Bueno, yo debo de decirle primero qué es lo que nosotros siempre hacemos y que no necesariamente es verdad o lo correcto. Cuando miramos aflorar esas malas conductas y actitudes en los creyentes, en los hermanos de una congregación, lo primero que muchas veces hacemos es criticarlos, ¿no es cierto? Los señalamos, los juzgamos, los condenamos y a algunos hasta al infierno los mandamos. Eso es lo que la mayoría de nosotros hacemos. Y lo peor todavía que hacemos es cuando nos hacemos de la vista gorda, como dice el dicho. Miramos que las conductas no son correctas, miramos que el proceder no es correcto, y como dije, y no pierda de vista y de horizonte en su corazón en esta mañana, que una mala conducta y malas actitudes en un cristiano obedece a la mala formación bíblica. La mala formación bíblica y la ausencia de la Biblia como eje central en la vida de fe y conducta de un creyente se va a evidenciar en sus actitudes. ¿Qué hacemos con estas personas? ¿Qué hacemos con estos hermanos? ¿Nos hacemos los de la vista gorda? ¿Nos hacemos como que vi pero no vi? ¿Nos hacemos como a veces suele suceder que cuando nos encontramos un hermano en la calle volteamos la vista para que no me salude con un Dios te bendiga? Porque qué vergüenza, ¿no? Que me diga ahí en el bus, Dios te bendiga. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que le ha sucedido eso? ¿Lo hemos hecho alguna vez? Miramos el mal del hermano, miramos la falta en el hermano, miramos la situación en el hermano. ¿Qué hacemos nosotros? Nótese que el apóstol Pablo casi parece estar pidiendo un grito de auxilio a la iglesia en Galacia, diciéndole: hermanos, cuando ustedes encuentren a un hermano así, cuando ustedes lo sorprendan en una de esas faltas, que pudieran ser muchas en la conducta, producto de una mala formación bíblica, cuando se encuentren a un hermano así, dice, entonces cuando eso pasa, dice el apóstol Pablo, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. A esto yo necesito llamarle en esta mañana la responsabilidad de cada miembro de la iglesia, que está lejos, por supuesto, de hacernos de la vista gorda, que está lejos de criticar, lejos de señalar, lejos de condenar, lejos de ignorar. La responsabilidad cristiana y a la responsabilidad que el apóstol Pablo está llamando a la iglesia en Galacia y por supuesto a la iglesia de Dios Vida Nueva en Alajuelita, le está llamando a la más alta responsabilidad con respecto a la situación de su hermano. Que no podemos decir que es una situación ajena, porque no es ajena lo que pasa en la vida del hermano, puesto que somos miembros de un solo cuerpo y es el cuerpo de Cristo. Y por ende, lo que le pase a usted no es ajeno a mi vida. Lo que le pase a usted es parte también de lo que yo soy, porque usted es mi hermano y yo soy su hermano. Bueno, yo espero que usted me considere que soy su hermano. Tal vez de esta predicación no lo siga considerando, pero yo tengo la esperanza que me siga considerando como hermano. Entonces la responsabilidad cristiana tiene que ver con el hecho de que yo debo de interesarme y debo de preocuparme en la restauración del hermano. Y cuando se habla de restauración, no es un proceso que tiene que llevarlo el pastor, porque es un proceso de restauración. No está hablando de eso el apóstol Pablo. Está hablando simple y sencillamente que cuando nos topamos con esas malas actitudes, con esas malas conductas de un hermano en Cristo, que sabemos que es parte del cuerpo de Cristo, tenemos la responsabilidad de acercarnos a Él y conducirle a través de la enseñanza de las Sagradas Escrituras a lo que debe de ser realmente en su vida.
¿Me estoy dando a entender con eso? Entonces, cuando nos acercamos y detectamos y sorprendemos a alguien así, y este sorprender no es hacer el trabajo de OIJ, no es de andar preguntando, husmeando, chismeando a ver cómo vive la gente. No, este no es el sentido de sorprender, sino es que de repente en lo que estamos detecto que esto no está bien. Pero el hermano considera que lo que está viviendo y como lo está haciendo es la forma más maravillosa que puede hacerlo. Pero él está equivocado porque la palabra de Dios no aprueba tal conducta. Mi labor entonces como hermano es acercarme a él y procurar restaurarle, pero con una actitud distinta a la que muchos de nosotros tenemos. Y es una actitud de mansedumbre, lo cual implica, claro está, paciencia, lo cual implica tolerancia, lo cual implica compasión, lo cual implica misericordia. Pero qué fácil es para usted y para mí aplicar juicio en vez de compasión. Qué fácil es para usted y para mí aplicar condenación en lugar de misericordia. Qué fácil es para nosotros hacerlo. Pero qué difícil a veces se torna la misión responsable de saber, entender, comprender que yo estoy aquí para restaurar a mis hermanos. Y que si en algún momento encuentro una debilidad demostrada en su carácter, en su actitud, porque ha entendido mal el camino del evangelio, porque no ha comprendido claramente la senda del Señor, es mi deber conducirle. Es mi deber ayudarle. Me debo a eso. Es mi sagrada obligación en el Señor a eso. Yo debo de ayudar a esa persona a conducirse correctamente en el Señor. Ese es su trabajo. Esa es la responsabilidad que yace sobre la cabeza de cada uno de nosotros en esta mañana. Yo soy responsable de eso. Por eso Pablo dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurenle. Pero permítame hacer una mención a esa palabra espiritual porque me suena sumamente interesante en esta escritura. La palabra aquí espiritual no es el apóstol Pablo dando un grado de superioridad a algún hermano dentro de la iglesia, como a veces podemos considerar fácilmente. Que de repente alguien por su conducta que es un poco más o menos mejor que la de otros, ya es un hermano espiritual y que goza de cierta jerarquía en la iglesia. Y ciertamente en la iglesia no hay tal cosa. No es el pensamiento de Pablo cuando dice vosotros que sois espirituales. Pablo no está pensando en la superioridad de alguien, sino más bien en la humildad y sencillez de alguien que sabe y entiende que por la gracia de Dios ha permanecido correctamente en el camino y en la senda del Señor. Es alguien que reconoce en su corazón que no es por su intelecto, no es por su fuerza, no es por su propia capacidad que se ha mantenido en rectitud según el evangelio del Señor, sino que ha sido la gracia de Dios trabajando en él o en ella. Esta es la persona espiritual. Pero ¿cómo conocemos a la persona espiritual en este contexto en el que Pablo está escribiendo? No lo conocemos porque sea un intercesor. No lo conocemos porque profetiza. No lo conocemos porque sana a los enfermos. Tampoco lo conocemos porque resucita a los muertos. Un creyente espiritual en este contexto no tiene que ver nada con eso, no tiene que ver nada con la manifestación de los dones del Espíritu Santo, en los cuales por supuesto creemos. No tiene que ver nada con un ministerio, no tiene que ver nada con un ejercicio dentro de una congregación. Una persona espiritual tiene que ver todo con la disposición en su corazón de querer ayudar a alguien que no está andando correctamente. Amén. ¿Es usted alguien espiritual?
Bueno, si alguien en esta mañana quiere saber si es espiritual, debe de medirse en esta balanza de Pablo. Es alguien que tiene en su corazón toda la paciencia, la compasión, la misericordia para acercarse al hermano extraviado y decirle: hermano, esta no es la forma correcta en que debes o debemos de vivir. El Señor nos enseña en el Evangelio que esta es la forma en que debemos de conducirnos. Y es por aquí donde debemos de irnos, hermano. Ese es un hombre o una mujer espiritual. Y claro está, que esta espiritualidad se manifiesta en la propia conducta de aquella persona. Si alguien va a decir hoy soy espiritual por los años que tengo en la iglesia, está equivocado. Usted y yo somos espirituales en virtud de cuánto la palabra del Señor nos ha afectado, nos ha transformado y ahora nos ha lanzado a esta responsabilidad y a cumplir esa responsabilidad de ayudar a otros hermanos. Entonces, en el contexto en el que Pablo escribe, hay muchos hermanos en las iglesias que están extraviados. Sus conductas están siendo muy variadas y están discordantes con el Evangelio. Entonces Pablo dice: miren, ayuden a esas personas que están equivocadas. Ustedes como espirituales, como gente que se ha mantenido sobria en la senda del Señor, ayuden a los que se han salido del camino. Ayúdelos. No es el trabajo del pastor, de los líderes, es el trabajo comunitario de un cuerpo. Y no se vale, iglesia, hacernos de la vista gorda. No se vale hacer que yo no vi, no escuché y mejor no me meto. No se vale, no es legal. No es propio de la vida cristiana, no es propio de Cristo. Usted y yo tenemos toda la responsabilidad de hacerlo. Amén. Vosotros que sois espirituales, restáurenle, ayúdenlos, pero háganlo con mansedumbre. A veces intentamos hacer esto, pero llenos de enojo en el corazón, porque nos enoja cuando alguien no está andando como debe. Nos molesta. Y a veces he tratado de interpretar por qué me molesto. ¿Qué derecho tengo yo de molestarme? ¿Qué derecho tengo yo de sentirme ofendido porque algunos de ustedes de repente no están dando como debe en Cristo? ¿Qué autoridad tengo yo? ¿Acaso yo he muerto por ustedes? ¿Acaso ustedes han sido bautizados en mi nombre? ¿Acaso yo fui quien fue clavado en la cruz del Calvario por la salvación de ustedes? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué derecho tengo yo y qué derecho tiene usted de molestarse? Es donde el apóstol Pablo entonces dice: restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerando a vosotros mismos, no sea que también seáis tentados. En otras palabras dicen: miren, ustedes son harina del mismo costal, así que pelen el ojo, porque ustedes también se pueden extraviar, dice Pablo. Ustedes también pueden fallar. Así que no vaya a restaurar a alguien pensando en que usted es no sé si, bueno, voy a decirlo, que usted es el doña toda. Que usted es la tapa del perol. No vaya a hacerlo así, dice. Porque recuerde que así como ese hermano se extravió y hoy su conducta evidencia su extravío, también a usted le puede suceder. Dice: no se equivoque. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Es bajar las orejas en humildad, ir al hermano en humildad y tratar de ayudar al hermano con un espíritu amable. ¿Me están entendiendo? ¿Me estoy dando a entender? Sí, ok. No se le olvide eso, usted no tiene ningún derecho de molestarse. Me he encontrado en la vida, en mis años de caminar, servirle al Señor, a tanta gente que le dejan de hablar a los hermanos, que se molestan con el hermano, se enojan con el hermano porque el hermano de repente su conducta
evidencia su separación de la palabra. Y recuerdo en una ocasión decirle a alguien: y dígame una cosa, ¿y usted qué derecho tiene de molestarse? Por supuesto, no supo qué responder, porque no sabemos qué responder cuando alguien nos pregunta eso. ¿Cuál es tu derecho de molestarte? ¿Qué has hecho tú por ese hermano? ¿Qué entregaste tú por ese hermano? Nada. Entonces, siguiendo este pensamiento, dice el apóstol Pablo, verso 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad, dice, la carga de los otros. Esto no significa más que simple y sencillamente preste su hombro para sostener a otros en sus debilidades, apoye a otros en sus debilidades, aprenda a caminar con ese juntamente. Pero qué fácil es para usted y para mí sacar el hombro ante esas cosas, ¿no es cierto? Si es un hermano el cual está bajando el aceite de la unción por la cabeza y está bañado en el aceite santo, todo el mundo quiere estar con él. Porque sabes que hay un beneficio que vas a recibir. Pero cuando es un hermano que ni agua le destila, porque es evidente en su conducta, su separación de la escritura, es evidente que no ha entendido el evangelio, pero que de repente está luchando por permanecer y querer avanzar, pero no sabe cómo hacerlo. Y torpemente se lanza en esa aventura. Y los que estamos más entendidos cuando vemos así, no queremos perder el tiempo ahí. Porque sabemos que no vamos a obtener nada, pero sí tenemos que dar todo por él. Es distinto. Por eso mucha gente, cuando hablamos de la evangelización y en este sentido, suelen decirme a veces, y sé que a los que evangelizamos suelen decirnos: ¿por qué perder el tiempo con esa persona? Y vieran que eso molesta tanto. Molesta tanto, indigna tanto. Y quien lo dice revela lo que hay en el pobre corazón de ese hermano. Cuando considera que hacer este trabajo es perder el tiempo, los que evangelizamos y discipulamos nunca perdemos el tiempo. Estamos haciendo aquello para lo cual fuimos llamados. Si alguien no sabe apreciarlo, si alguien no sabe responder, es problema de la persona. Pero yo estoy haciendo aquello para lo cual fui llamado en Cristo. ¿Cuánto tiempo me queda, muchachos? No miente, hermano, no me queda ese tiempo. No mienta. Cumplida así la ley de Cristo. Aquí la pregunta es: ¿cuál es la ley de Cristo? Qué interesante es el apóstol Pablo cómo mete esa palabra allí, la ley de Cristo. Sobrellevad, dice, las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo no es más que la ley del amor en Cristo. Porque así como Cristo le sostiene a usted y me sostiene a mí las 24 horas del día, desde el día en que nos encontró por su gracia y nos salvó, así como Cristo es paciente, tolerante y nos ayuda a llevar nuestras cargas y nuestras debilidades, ahora el apóstol Pablo está diciéndole a esta iglesia: cumplan esa ley, que así como Cristo lo ha hecho con ustedes, háganlo ustedes con los demás también. Cumplan así la ley de Cristo. Esa es una responsabilidad que a veces, o tal vez algunos la escuchan por primera vez. Pero el evangelio de la gracia no es solamente que has creído y ahora te sentaste en lugares celestiales a disfrutar de las glorias eternas. La gracia contiene responsabilidades para aquellos que han sido alcanzados legítimamente por esa gracia. Los que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios para salvación, ahora tenemos la imperiosa, sagrada necesidad, responsabilidad de aprender a sobrellevar las debilidades de otros hermanos. Sí, de ese hermano que pareciera ser majadero, hay que aprender a cargarlo.
Esa es tu responsabilidad como iglesia y es la mía. Que va más allá de lo que hacemos aquí, tiene que ver con la vida práctica fuera de este escenario. Cumplir así la ley de Cristo. Quien no lo haga está en plena violación de esa ley. Y es que, hermanos, cuando hablamos de la ley de Cristo, que es la ley del amor, no podemos olvidar, por supuesto, que el segundo gran mandamiento es: amarás al prójimo como a ti mismo. Pero cabe en esta mañana, y es importante aclarar e interpretar correctamente lo que Jesús dijo de ese mandamiento. No tiene que ver nada con el hecho de decir, primeramente, ámese a usted, porque si usted no se ama, ¿cómo vas a amar a otro? Eso no es lo que la Escritura está diciendo. Lastimosamente de ahí ha aflorado todo un egoísmo, un egocentrismo en la vida del cristiano, de la iglesia evangélica, donde primero soy yo y lo primero soy yo y lo primero soy yo y después a otro, porque si yo no me amo a mí mismo, ¿cómo voy a amar a otro? Jesús no está diciendo eso. Jesús lo que está diciendo es, en palabras simples y sencillas: haga todo lo posible por los demás. Busque el bienestar de los demás como si fuera para usted mismo. Entréguese por los demás, sacrifíquese por los demás, dese por los demás. Pero en una sociedad y en una iglesia cuyo pensamiento y filosofía o sentimiento en la iglesia es todo yo, porque ese es el mundo es egocentrista, es ególatra, es egoísta. Pero esa tendencia y esa enseñanza también está presente en la iglesia actual, donde todos vivimos una vida individual. Pero el segundo gran mandamiento es: entrégate a los demás. Procura con toda tu fuerza el bienestar de los demás, como si fuera para ti mismo. Ese es lo que dice el segundo gran mandamiento. No habla de que ámese a usted primero. No está diciendo eso. Esa no es la interpretación. La interpretación es: dese por completo a la necesidad y vida de otros. Busque el bienestar de otros. Iglesia, ¿cuántos estamos dispuestos a hacer y cumplir ese mandamiento en nuestras vidas? De entregarnos en esa dimensión. ¿Nadie? Bien. Cuando usted salga de esta iglesia, usted va a saber quién es y qué es lo que ha sido todo este tiempo. No importa si eres pastor o no eres pastor, usted va a saber quién es. Cumplir la ley de Cristo es darse por los demás. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 16. Y en esto consiste el amor, en que Él se entregó por nosotros. Asimismo nosotros debemos de dar nuestra vida por los demás. Búscalo y dice su Biblia eso. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 16. No es San Juan 3:16. San Juan 3:16 es beneficio. Primera carta de Juan 3:16 es responsabilidad. Procure. Bien. Lo dejamos aquí. Cumpla la ley de Cristo. Procure socorrer a su hermano. A ese hermano que parece una cosa rara, que usted no lo baja ni con aceite, ayúdelo. Pero pastor, y si yo voy y él no me recibe y me rechaza, ese no es tu problema, ahora ya es el problema de él.
Pastor, es mejor ser invitado que no sobrado. Aprenda a ser sobrado en la iglesia. Aprenda a ser sobrado en el reino de Dios. Porque nadie que no esté dispuesto a ser sobrado jamás cumplirá la ley de Cristo. Cristo no se abrazó a una cruz en dependencia si tú lo recibirías o lo rechazarías. Él se entregó para decirte te amo. Si usted lo rechaza, ese es su problema, no es el de Cristo. Bien, se me está calentando la sangre, hermanos, y cuando esto se me calienta se pone esto terrible. Lo que quiero decir es que siento mucha pasión por hablar esto, porque eso evidencia quién soy yo, quién verdaderamente soy yo. Cumpla la ley de Cristo. Amén. Cada uno llevará su propia carga. Así que toda la responsabilidad no es del hermano, hay responsabilidades personales. Y usted debe de aprender a ser responsable con su vida. Póngase de pie, hermanos. La mejor forma de ilustrar y cerrar esta parte es con la parábola del buen samaritano. Pasó el levita, pasó el sacerdote y miró a un hombre herido, maltratado, tirado en el camino, y pasaron y no se inmutaron por él. Pasó un samaritano despreciable, casi perro para los judíos, y cuando vio a aquel samaritano, aquella persona maltrecha ahí en el camino, lo tomó, vendó sus heridas, lo puso en su cabalgadura y lo llevó a una casa para que lo cuidasen, y dijo: aquí lo dejo, cuídenlo, todo lo que él gaste yo lo pago cuando regrese. Esa es la ley de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por la gracia que nos alcanzó, por la gracia que nos ha salvado. Pero ayuda a cada uno de nosotros a entender que esa gracia no es solamente para un disfrute personal, egocéntrico, ególatra, egoísta, sino que esa gracia que nos alcanzó también nos capacitó para cumplir la ley de Cristo. Y que la vida cristiana es mucho más que privilegios. La vida cristiana es una vida de responsabilidad, de compromiso, de entrega y de sacrificio. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que ante tanta necesidad en la vida de los hermanos, nosotros, Señor, como miembros, podamos cumplir esta tarea. Tarea, Señor, que evidencia la obra del Espíritu Santo y que pone de manifiesto el fruto del Espíritu Santo. Que evidencia el amor, evidencia el gozo, evidencia, Señor, la mansedumbre, la templanza. Que evidencia tu obra, Señor, en la vida del creyente. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a entender estas verdades en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Creo que hemos tenido un buen tiempo. ¿Sí? Bien. Y si no lo sintió así, bien. Esto es bueno. Bien. ¿Cuántos de ustedes quieren un tres leche? Levántame la mano. Solo tenemos